Radio Paz presenta Un mensaje al corazón, abordando temas de la vida cotidiana, fe, familia, matrimonio, sociedad. Conducido por Monseñor Rómulo Emiliani, ex superior de la comunidad claretiana en San José, Costa Rica y en el Santuario Nacional de Panamá, fundador de diversos apostolados y fue obispo auxiliar de la diócesis de San Pedro Sula en Honduras. Dios tiene un mensaje al corazón para cada uno, pues en Él encontramos respuesta y sentido a nuestras vidas. Un mensaje al corazón. En este mensaje al corazón le decimos en el día de hoy: usted nació para triunfar si acepta a Jesucristo como su Señor y se hace en verdad lo que en el fondo es, pero usted no quiere reconocer, hijo de un gran rey que es Dios nuestro Señor. Usted es hijo de Dios y por lo tanto hijo de un gran rey, pero nuestra naturaleza humana se revela interiormente contra la aceptación de Jesucristo como nuestro Salvador, y ese nacer de nuevo, pero realmente ya nacimos de nuevo en el bautismo, y con los sacramentos nos renovamos, pero necesitamos decir un sí radical, un optar por Cristo como han hecho todos los santos. En la medida en que nosotros nos comportamos como hijos de Dios, las cosas cambian y comenzamos a triunfar en nuestra vida. Mire, todas las mañanas al despertarse usted debe agradecer a Jesús por haber tomado en sus manos el manejo de su propia vida y sus asuntos, y todo por el término de esas 24 horas. Señor, te doy gracias por este día. Toma mi vida entera hoy, las 24 horas, y haz tú lo que tú quieras con mi propia vida. Reconozca al Señor como su director, su motivador y el renovador de su propia mente. Entonces, para eso, una prueba de que usted confía en el Señor: dele gracias por todo lo que ocurre haciendo caso omiso de las apariencias durante 24 horas, porque Dios hace de las cosas que parecen malas mucho bien para nosotros, pero muchísimo bien para nosotros. Ahora, ¿cómo saber que Dios, o si Dios quiere que todos los hijos de Él sean triunfadores? Pues así se repite una y otra vez en la palabra. Por ejemplo, San Juan lo dice: la voluntad del Señor es que tú prosperes en todas las cosas y que tengas salud, así como próspera tu alma. En San Juan capítulo 10, versículo 10, dice Jesús: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Nosotros no vemos las cosas desde la limitada perspectiva del sentido común. Como hijos de Dios, hijos de ese gran rey, nuestra sabiduría proviene de lo alto, dice Santiago en el capítulo 3, versículo 17. Comenzamos una auténtica aventura en la vida bajo una nueva dirección, y la dirección es la del Señor, y nos es dado esperar resultados que trascienden lo natural. El transformarnos en triunfadores al estilo de los hijos del rey supone cambios drásticos en nuestras actitudes e ideas sobre la vida en general. Nuestra perspectiva cambia gradualmente en cada situación hasta que por fin vemos las cosas desde el punto de vista de Dios. Nosotros muchas veces hemos perdido muchos años conformándonos con resultados de segundo orden por habernos ajustado a los programas perdidos de este mundo. Hay que romper con toda esa serie de principios de segunda clase y como reprogramarse para poder funcionar como un triunfador auténtico. El sistema de este mundo funciona, pero lógicamente tiene efectos terribles: frustración, tensión, opresión, temor, que acompañan al éxito. Y cuando nosotros aspiramos a un camino mejor, entonces resulta que esas cosas negativas las vamos a eliminar y tendremos éxito, pero sin tener que pasar por las exigencias negativas que nos pide el actual sistema del mundo para ser exitosos.
El sistema del mundo nos pide en el fondo darnos codazos, ponernos la zancadilla unos a otros, trabajar con nervios y en tensión tremenda, sentir miedo y temor de todo, vivir siempre a la defensiva. Eso desaparece cuando uno es auténticamente cristiano. Pero debemos disponernos. La disposición y la buena voluntad son fundamentales para repensar todo nuestro estilo de vida anterior según los lineamientos establecidos en el Evangelio. Vamos a ver qué nos dice el Señor en cuanto a ser vencedores, pero de acuerdo con la vida cristiana. Mire, Jesús transforma a los hijos del Rey en vencedores de todas las cosas, porque si todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? En San Juan, primera carta, capítulo 5, versículo del 4 al 5, aquí está clarísimo en el texto. Hay una sola manera de ser auténticamente un vencedor, de ser un triunfador, y eso es transformándonos en hijos del Rey, en criaturas de Dios, recibiendo a Jesús como nuestro Señor. Y si usted lo hace, va a convertirse en un vencedor, en un triunfador, y ciertamente comenzará a vivir una vida plena y maravillosa. En cambio, los perdedores, los no triunfadores, los que no vencen, en Apocalipsis 21:8, ahí están, dice la palabra, los cobardes, los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y mentirosos. Es decir, en lugar de recibir las recompensas que reciben los vencedores, dan con sus almas en el lago de fuego, que es la muerte segunda. Allí es donde iremos a parar si nos aferramos a la actitud de ignorar indefinidamente a Jesús. En cambio, la actitud triunfante es algo totalmente distinta. Aleluya, porque nos es dado escoger nuestra porción. Jesús dijo que Él venció al mundo y nosotros somos vencedores cuando estamos en Él. Es maravilloso ser cristiano y es maravilloso ser católico. Es maravilloso seguir a Jesucristo el Señor, entregarnos a Él. Nuestra iglesia lo dice siempre, nuestra iglesia católica y también las iglesias evangélicas, todos aquellos que confiesan realmente a Jesucristo, que Él es el camino, la verdad y la vida, el mediador, el salvador, el buen pastor. Él es el Verbo encarnado. En la palabra de Dios se nos afirma que los triunfadores, dice en Romanos 8:37 San Pablo, son más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Jesús lo hace todo por nosotros. En cambio, la gente del mundo dice que triunfador es aquel que debe luchar constantemente para mantener y mejorar su posición y luchar con todas las armas posibles para hundir a los que no, o sea, los que se ponen en contra de él, en cualquier campo, en la economía, en el comercio, en la política, en cualquier campo. No seas tonto, pega primero, da fuerte, no te dejes engañar, a la defensiva siempre, tú mira a ver por dónde está la jugada, no seas tonto, la trampa está permitida, todo aquello es lícito mientras nadie te ve, sigue adelante, aprovéchate del prójimo y engaña a los demás. Eso no es ser un triunfador auténtico según la palabra. Así actúa el mundo y por eso las cosas están así, tristemente, en el mundo. La idea que el mundo tiene de un triunfador es de alguien que gana la carrera de la vida y llega a ser el número uno en todo, no importa los medios, ¿no? No, hombre, nosotros no estamos para participar en esa competencia. Eso no, porque ahí todo el mundo se revienta y todo el mundo se destruye uno a otro. Que peleen otros y que se lancen otros y que conquisten los primeros lugares otros, allá ellos. Los cristianos auténticos no estamos en esa pelea en la cual el fin justifica los medios. Nosotros renunciamos a todo eso por tal de tener una victoria segura, la victoria de tener a Jesucristo en el alma, y justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y para eso debemos rendirnos al Señor. Lo único que Dios no tiene, oiga, que solamente los hijos del Rey pueden brindarle, y que casi siempre se resisten a entregarle, es la debilidad.
En lo fuerte del mundo, el poder de Dios, que debe hacerse presente en la necesidad, se ve obligado a esperar a que alguien se transforme en pobre de espíritu, Y entonces el Altísimo pueda llegar a ser su potencia, su vida, su salud, su bendición, su sabiduría. Pobre de espíritu, sencillo, humilde, como María Santísima, la Madre de Dios. María Santísima, Madre nuestra, sencilla y humilde. Solamente Dios actúa en el corazón sencillo y humilde. Y es curioso, en la segunda carta a Corintios de San Pablo, en capítulo 12, versículo 9, Pablo cita a Jesús en las siguientes palabras: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Qué interesante. Y Pablo, con los ojos abiertos por el Espíritu Santo a esta tremenda verdad, respondió: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y continuó expresando que estaba tan convencido de esta verdad, que de ahí en adelante, por amor de Cristo, se gozaría en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque era maravilloso sentirse fuerte con la fuerza de Cristo y no con la propia fuerza, porque nuestra propia fuerza es vana, es una fuerza en el fondo que se diluye rápidamente. Nuestra fuerza no es auténtica. Nos creemos muy fuertes, muy inteligentes y muy capaces, y sin el poder de Dios no somos nada. Debemos rendirnos al Señor y entregarle nuestra vida al Señor y decir: Señor, sin ti nada puedo. Yo sin ti nada puedo, lo reconozco. Eso es realmente maravilloso. Mire, en el Sermón del Monte, ahí Jesús nos lo enseñó. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. En otras palabras, hijos de Dios. ¿Por qué no se dan cuenta? ¿Por qué no nos damos cuenta que fuimos creados para ser recipientes de las glorias más excelsas del cielo y discípulos del Jesús? Pero no nos daremos cuenta de esto hasta que no renunciemos y entreguemos nuestro título de propiedad y los derechos de todas nuestras pertenencias al Señor, y así despojándonos totalmente del egocentrismo, pueda Jesús entrar en nuestras vidas y morar en ellas con toda la abundancia, para poder entonces el Señor cubrir nuestras necesidades y para hacer Él el centro. Es decir, Señor, yo hasta ahora me creía el dueño de mi fama, de mi buen nombre, de las obras que hacía, de todo lo que he realizado, y me creía dueño de esto y de lo otro, de lo demás allá. Señor, yo te entrego todo, todo. Tú eres el único dueño de mi vida y de todo lo que yo tengo. Y aún mis posesiones materiales, en el fondo eso no es mío, eso es tuyo, Señor. Yo te entrego todo a ti, te lo entrego. Está bien, en esta vida pues debo tener pues mis papeles, mis títulos de propiedad ante la ley. Bien, eso es papeles, pero tú eres el dueño de todo. Y si tú eres el dueño de todo, tú dime qué quieres que haga con todo esto. Tengo demasiadas cosas, tú quieres que yo sea más generoso y comparta más lo que yo tengo. Si esto es tuyo, no es mío, Señor. Haz lo que tú quieras con las cosas que son tuyas. Nada más dímelo. Esa actitud es del santo. Esa actitud te lleva a la santidad auténtica. Eso es lo que el Señor quiere, que nos despojemos interiormente de todo aquello que creíamos que era posesión nuestra y que celosamente defendíamos, y que cualquier cosa nos ponía de una vez ya tristes o agresivos. Ese me insultó, ese degradó mi fama, aquel se burló de mí, y entonces uno se sentía como un tigre dispuesto a lanzarse ¿a qué? ¿A qué? ¿A qué? Si realmente en el fondo yo soy de Cristo y Cristo es de Dios. Debo defender más bien la palabra del Señor y la presencia del Señor en la historia, y no preocuparme tanto por mí, porque preocupándome demasiado por mí, lo que hago es desesperarme, angustiarme y hacerme un pobre hombre que pierde tiempo, horas de su vida tontamente, y que poco a poco las úlceras van saliendo y otros problemas físicos por vivir
realmente angustiado siempre. Cuando Dios escogió a Salomón como rey de Israel, le brindó ilimitados recursos. Le dijo a Salomón, oye, pídeme lo que tú quieras. Y le garantizó que todo lo que le pidiera le sería dado. Y usted sabe, ¿no? Salomón, ¿qué le pidió? Sabiduría. Sabiduría necesaria para ser un buen gobernante del pueblo de Dios. Al no pedir nada para sí mismo, se puso en la posición de un fiel discípulo e hijo de Dios, de manera entonces que Dios pudo darle incontables riquezas y bendiciones. En el capítulo 1 de la epístola a los Efesios, Dios habla de dos herencias, dos. La nuestra en Jesús y la de Él en nosotros. El único patrimonio que Dios necesita de nosotros y que nosotros estamos en condiciones de brindarle es un recipiente vacío en el cual pueda morar en justificación, sabiduría, santificación y redención. Eso es lo que tenemos que darle al Señor, un recipiente vacío. Ahí lo encuentra usted en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 30. Mire, al no poseer nada, excepto lo único que se requiere de un discípulo del Señor, es decir, la fidelidad, se nos puede confiar todo o nada, según lo disponga Dios en su voluntad, porque no es nuestro, esto es de Él. A un buen discípulo le da lo mismo una u otra decisión de Dios. Entonces, si cuando el Señor nos da a nosotros una misión y entonces vienen los problemas, la persecución, uno puede decir, oye Señor, mira lo que hacen contigo al hacérmelo a mí. Si eso es lo mejor que puedes hacer en esta situación, tiene que ser lo mejor del cielo, porque tú en mí es ciertamente lo mejor que puede brindar el cielo y yo me completo en ti. Por eso tú verás lo que haces, tú eres el que mandaste a hacer esto y a decir esto, y tú, Señor, eres el que sabes, yo nada más acepto tu voluntad y lo que tú digas. Qué lindo y qué maravilloso es las cosas de Dios. Los beneficios que podemos recibir en esta vida, los hijos de Dios, triunfando en todas las circunstancias, son enormes. Mire, Dios lo promete y lo que Dios promete lo cumple. En Él seremos y somos vencedores. Ahora bien, ¿pero qué pasa que mucha gente no quiere, pues, vivir esto? Por la soberbia, porque Satanás les dice lo siguiente: ustedes pueden arreglárselas sin Dios, ustedes pueden arreglárselas sin Dios. Mentira, nadie puede arreglárselas ni ser auténticamente vencedores sin el Señor, es imposible. Mire, mucha gente del pueblo de Dios desea sinceramente contar con el espíritu sumiso, que es esencial para una vida triunfante, pero no saben cuál es su verdadero estado ante Dios. Con frecuencia creen haberse rendido ante el Señor, cuando en la realidad, en lo más hondo de su ser, su principal interés sigue siendo ellos mismos. Y cuando esto está así, las cosas no funcionan. Mire, cuando una persona está centrada demasiado en sí misma, se manifiesta todo esto en temor, ansiedad, celos, preocupaciones y otras sensaciones igualmente irritantes. En otras palabras, cada vez que se instala en una persona un estado de intranquilidad así obsesiva, no hay duda alguna que significa un retroceso a una posición de dominio de la propiedad y no de ser un discípulo del Señor, porque entonces comenzamos a decir: esto es mío, otra propiedad mía, y me lo van a quitar, me lo están quitando y no lo voy a permitir. Y entonces comienza la angustia cuando comenzamos a adquirir lo que le habíamos rendido al Señor. Señor, esto es tuyo, todo lo que yo tengo es tuyo. Pero cuando comenzamos a olvidarnos de eso y a sentir que sin eso no podemos vivir, y a apegarnos totalmente a eso y a aferrarnos a eso, somos capaces hasta de matarnos por eso. ¿Y qué? ¿Y qué? Qué tristeza que haya gente que por un pedazo de tierra se maten a machetazos o a balazos. Qué tristeza que haya gente que por una pelea tonta, porque el otro le insultó, le dijo algo que le ofendió a sí mismo o a su madre o a su dignidad o a su apellido, son capaces de coger una botella y romperle la cabeza a una otra persona o de matarlo
por estas cosas. Por favor, hay que desapegarse de todo esto. Cada vez que nosotros reaccionamos de esta manera, como tigres, como animales, como salvajes, ante cosas que creemos que son propias, que son nuestras, no actuamos como el Señor quiere. Lo opuesto a esta reacción, que es producto de una vida egocéntrica, es la respuesta. Es diferente. La reacción es una pasión negativa, la respuesta es algo positivo. Gozamos de la libertad de responder como Jesús quiere, solamente cuando somos conscientes de que podemos contar con la abundancia del Señor como discípulos de Jesús y que de ninguna manera nos veremos perturbados por reacciones negativas. Podemos responder con perfecta y absoluta libertad ante cualquier conflicto, porque tenemos al Señor y sabemos que en definitiva con Él vamos a vencer, y que una forma de vencer es luchar por las cosas que en definitiva pues nos competen en la vida, pero sin caer en la agresividad, en la angustia, en la excesiva preocupación que nos convierten en títeres, yo diría, de las tinieblas. En el próximo programa continuamos con este tema, en el cual estamos hablándole a usted en este mensaje del corazón de algo muy importante. Cómo ser vencedores como Cristo quiere. Y Cristo quiere que seamos vencedores, auténticamente triunfadores. Yo conozco muchos triunfadores en verdad. Y conozco otros que se creen triunfadores, pero no son nada. Son nada porque en definitiva viven totalmente angustiados, preocupados, temerosos, odiando, y eso no implica un auténtico triunfo, aunque una persona pueda poseer muchas cosas. El auténtico triunfo consiste en vivir una vida como el Señor quiere, con cosas o sin cosas, con propiedades o sin propiedades, con dinero o sin dinero, pero de una vida como el Señor quiere, recta, honesta, feliz, en paz, equilibrada, armoniosa, en la cual hay una profunda relación con los demás, una relación auténtica de amistad, de confianza, de generosidad, de cariño, de ternura, de alegría, y en la cual hay iniciativa, hay dominio de sí mismo, hay un espíritu emprendedor y una preocupación por los demás y un sentirse siempre útil haciendo el bien y buscando que los demás se sientan contentos, un cumplir la voluntad del Padre en Cristo Jesús, un mantenernos firmes en la fe. Eso es ser un triunfador. Eso es ser un triunfador, con plata o sin plata, con títulos de propiedad o sin títulos de propiedad. Eso es ser un triunfador de verdad. Y el Señor quiere que usted sea, y usted sabe. Usted lo sabe, se lo decimos siempre. Con Él usted puede triunfar, porque con Él usted es invencible. Radio Paz presentó Un mensaje al corazón, abordando temas de la vida cotidiana, fe, familia, matrimonio, sociedad. Conducido por Monseñor Rómulo Emiliani, ex superior de la comunidad claretiana en San José, Costa Rica, y en el Santuario Nacional de Panamá, fundador de diversos apostolados, y fue obispo auxiliar de la diócesis de San Pedro Sula, en Honduras. Dios tiene un mensaje al corazón para cada uno, pues en él encontramos respuesta y sentido a nuestras vidas. Un mensaje al corazón.